de Cineclub, nuestro tercer ciclo de cine debate jurídico. En esta ocasión tenemos la presencia de Piero Mattei. Piero Mattei, ex alumno de esta Facultad de Derecho, porque está recién egresado, acaba de recibirse ya como flamante abogado. Y él ha sido un asiduo apoyador de este proyecto de los cine debates, que ya va a ser nuestro tercer semestre que lo hacemos. Y entonces, además estamos invitando a chicos jóvenes como él, que tienen tantas inquietudes y que tienen siempre tanto que reflexionar, y nos va a compartir, esta vez por su origen italiano ha de ser, escogió una película de nuestro queridísimo Federico Fellini, y se llama Ensayo de orquesta, que es una película muy cortita, pero que vamos a disfrutar enormemente. Entonces vamos a dar el uso de la palabra a Piero para que Piero ahorita nos dé una explicación, si gustas, muy sintética de por qué escogiste la película. La vamos a proyectar y ya después de proyectada hacemos el cine debate con nosotros, ¿vale? Bueno, adelante Piero. Gracias. Primero que nada, buenas tardes. Gracias, doctora, por invitarme. Gracias a los presentes. ¿Por qué escogí esta película? Además de mi origen italiano y de la admiración que tengo por Federico Fellini como director, esta película la escogí porque justo cuando la vi por primera vez yo tendría unos 21 o 22 años y la vi en la televisión. No sabía en su momento que era de Federico Fellini, pero la empecé a ver con curiosidad por qué alguien tendría que hacer una película sobre un documental sobre una orquesta. Y se veía curiosa. Oí que estaba en italiano y en mi casa hay una situación que pues, cuando vimos italiano lo dejamos en la tele. Entonces también esa fue una razón. Y si algo me llamó de la película es que me había roto paradigmas que yo ya estaba cuestionando, pero los había manifestado. Los había manifestado expresamente con un histrionismo propio de Fellini. Me había roto el paradigma de la teoría del Estado, me había roto los paradigmas del gobierno, me había roto los paradigmas de la sociología jurídica, los paradigmas, digamos, del manualito, no los de la reflexión. Posteriormente, y gracias a muchas de estas películas, otras cuestiones en mi vida, a mis amores filosóficos que el derecho nunca pudo quitarme, que eso solo incrementó, me pude adentrar en otras cuestiones y creo que esta película, si bien es muy difícil que nos dé una enseñanza concreta, nos puede dar muchas reflexiones y en este sentido, dado la línea que maneja la doctora de la enseñanza del derecho por medio del cine, me recuerda a una de las cuestiones que Sócrates tenía en cuenta para enseñar. Sócrates utilizaba el método de la mayéutica, aquí de algún modo no sé si se aplica el método de la mayéutica, pero nunca llevaba a respuestas concretas. ¿Qué procuraba Sócrates? Invitar a la reflexión, pedirle a su interlocutor que se diera cuenta de que lo que veía y asumía como real podía no ser así y que inclusive había otras posibilidades. Creo que es un poco lo que Fellini llega a hacer siempre con sus películas, difícilmente llega a cerrarnos un discurso. Es más, cuando uno acaba de ver una película de Fellini a veces se siente, no sé, como agobiado, como que tal vez no le entendí, como que vio 1000 películas en una, no cierra un discurso. Y creo que es la misma cuestión aquí con esta película de Ensayo de orquesta, donde por cierto hace una crítica a la sociedad italiana de finales de los 70 muy bonita, que ya la entregaremos más al final de la película hablar de eso. Y bueno, sin más que decir, pues los invito a hacer reflexiones que más que lo que yo pueda decir me interesa lo que quienes la vean puedan decir, porque quiero sacar más reflexiones de esta película todavía, que como lo digo, me deja todavía con más dudas que certezas. Bueno, bienvenido. Vamos a... Corre película. Pregunta que yo creo que sería buena. ¿Qué les pareció? Bueno. A mí se me hace genial. Genial, genial. Yo también. A mí me sorprende esta película como en una hora parece que te contó la historia del mundo. Raro en Fellini, que comúnmente hace películas realmente largas. Las reflexiones. A mí la primera reflexión que me viene es el Estado. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar Fellini? Nos viene a contar Fellini. Fellini nos va a contar, esta es una historia de la sociedad moderna. ¿Cómo surge la sociedad moderna? La sociedad moderna surge de la sociedad pasada, surge en un territorio. ¿Cuál es el territorio? En este caso es Italia. Italia siempre se nos ha dicho. En este caso, ahorita soy mexicano. Los que han crecido en Italia
se les cuenta siempre la historia de cómo Italia realmente está basada en su contexto cultural como unificación, pues en cierta historia de la religión, en un territorio, digamos, privilegiado. Italia tiene un territorio privilegiado, muy pintoresco, muy fértil, donde ha dominado comúnmente un pensamiento eclesiástico que en general llegó a unirlos en algún momento en el medioevo. Pero, ¿qué sucede? Nos dice, ya se enterraron a los papas, ya se enterraron a los obispos, ya esto es algo nuevo. Rompe con el mito de la religiosidad. Ahora el gobierno ya no es divino. Sin embargo, el hecho de que se cuente que ahí siguen enterrados los papas, creo que Fellini, y aquí no puedo hacer, y todo lo que haré son labores de hermenéutica, no puedo más que interpretar, porque Fellini lamentablemente no le gustaba hablar de sus películas, él decía que con la película ya lo había dicho todo. Fellini nos dice, todavía sigue ahí el mito de la divinidad. Cuando buscamos por qué seguimos obedeciendo a un gobierno, por qué seguimos realizando los mismos hechos que en realidad seguimos haciendo desde la Edad Media, y aún antes de la Edad Media, es ese mito de la divinidad. Hay algo que nos hace seguir a un orden. Yo creo que es una primera reflexión. Luego, otra segunda reflexión empieza ya en la sociología, lo que por ahí se llegó a decir en Weber, la sociología desenmascarada, la sociología no positivista, enseñarnos que los individuos de una sociedad tienen cara, tienen personalidades, tienen intereses, tienen pasiones. Cuando se nos va presentando a los individuos, pues nos vamos dando cuenta que inclusive ellos mismos generan su clase, ni siquiera son una clase determinada. Así por ejemplo vemos que el violín, asimismo los violines en general ya se definieron a sí mismos los cultos, los que saben más, los primeros que tienen el poder de cuestionar al director, los que no merecerían estar con el resto de la prole, el proletariado, dejémoslo así, porque luego esto queda grabado y la prole es Ojo, en los violines nos deja una instancia, creo, según yo, una interpretación. Fellini nos quiere decir aquí, ojo, les estoy contando un poco la historia de las revoluciones modernas, las revoluciones liberales. ¿Dónde estaban las revoluciones liberales? No estaban en el pueblo, estaban en los burgueses. ¿Quién era Robespierre? Era un burgués. Los burgueses eran las personas ilustradas que tenían, digamos, la razón y conocimiento suficiente para cuestionar a quien estaba al gobierno. Esa es la razón de las revoluciones liberales. Cuestionaban constantemente al gobierno. Los violines llegan a decir, nosotros nos damos cuenta de cuando el director hace las cosas mal, nosotros mismos somos los primeros en darnos cuenta. Y si a alguien se le tiene que dar crédito por todo esto, es a la burguesía. A la burguesía violines. De nuevo, ¿qué condición tenían los burgueses en tiempos de la revolución? Eran el sustento económico de la sociedad. Luego, en este mismo plano de definición, nos vamos encontrando que ya creo que con menos relevancia están los percusionistas que tienen una propia identidad. Vamos, todos tienen una propia identidad y todos de algún modo tienen un amor a su rol. Hasta este punto de la película eso queda claro. Después en el descanso nos enseñan que hay quien no tiene un amor a su rol, sino que se acaba teniendo una represión a su rol. ¿Por qué tomó ese rol? Porque le habían dicho que... Entonces esa persona empieza a entender, a ser, digamos, la semilla del esclavo moderno. Aquel que realmente ya no tiene cadenas, pero que está encadenado a tener un rol. Esa es otra reflexión. Otra reflexión que a mí se me hace muy importante en un personaje, pues que yo creo que también lo han notado, el trombista o el que tocaba el trombón de chalequito, el filósofo entre quien no debía ser filósofos. ¿Cómo surge la revolución? Alguien que se le ocurrió pensar, lo dice él mismo. Nosotros los músicos, y entonces empieza la revolución del pueblo. Según yo, Fellini era raro, tampoco manifestaba mucho una ideología política públicamente. Se sabía que sus grandes amigos eran los intelectuales de izquierda de los años 70 en Italia, de que tenía cierta afinidad con algún pensamiento con la escuela crítica de Frankfurt, pero todos estos son rumores. Fellini por cierto, estudió Derecho, no lo estudió tanto por gusto, sino porque era su excusa para irse de Roma a Rimini, de Rimini a Roma. Pero eran, según yo, por ahí le quedó, vamos, estos de la última etapa de Fellini, casi última, le quedó
este sabor de que algo de sociedad, algo de ciencias sociales estudió y tenía que decir algo, porque Fellini al final era un filósofo de su manera. Entonces, según yo, con este peculiar personaje nos está diciendo, ahí les va Marx. Marx mismo lo dice, la próxima revolución que sigue no viene de la clase que está debajo de la burguesa, tiene que ser el proletariado. El proletariado no son las personas precisamente más cultas, sino las personas que han podido generar una reflexión de su propia condición. Este trombista es el primero que lo empieza a manifestar, vamos a generar una reflexión de nuestra condición, y lo empieza a difundir. Es el primero que dice, ¿de dónde es la música nuestra? Nosotros lo hacemos. ¿Por qué alguien más está llevando un crédito por algo que está haciendo? La condición de las fábricas. Muchas veces ahí se dice, nos trata peor que en las fábricas. Dejamos hasta ahí ese punto. No sabría hasta dónde llegar con él. Sin duda, en el plano de la revolución, hay un punto interesante, donde entrevistan al director. Ahorita me voy a meter con la entrevista en sí, pero ¿qué pasó en medio de la entrevista? ¿Cómo es que de repente se apagan las luces y todo es un caos? Una teoría mía propia viene ni siquiera de un libro, de una canción. Hay una canción de Tracy Chapman, una cantante afroamericana, crítica muy buena, que se llama Talking About the Revolution. Y tiene una frase que me gusta mucho, dice, ¿qué no sabes que la revolución suena a susurros? La teoría que yo tengo es que nos pide Fellini que hagamos una hermenéutica de este personaje. Este personaje siempre habla, digamos, en individuo. Habla uno a uno, o sea, le va hablando a uno, y lo hace discretamente, lo hace sigilosamente. Según yo, él sembró gran parte de la desconformidad. Siempre, inclusive, se le llega a sacar en escena con una mirada de, digamos, de sigilo, sin que tenga una relevancia realmente en la escena, vamos. A veces no tiene diálogos, a veces ni siquiera está tocando un instrumento, pero sale. Ahora, sobre el director. El director aquí sería interesante preguntarse, ¿es villano? ¿O qué es? ¿Cómo podríamos hacer un juicio moral del director? Yo creo que una de las partes bonitas de esto es que los personajes no tienen nombre, solo tienen roles. El director, el violín, el sindicalista, el director indudablemente tiene alguna suerte de vertiente autoritaria nazi, inclusive, si no lo llevan a notar, es alemán. ¿Y quién es el músico al que hace referencia cuando dice yo quiero lograr esto? Wagner. Wagner fue uno de, digamos, un protonazista. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Necesariamente el tener ideas autoritarias significaba que en el fondo era malo? No. Bueno, es malo, no en el fondo, es malo en sus actos, en las consecuencias que logra. Pero en el fondo tiene un ideal de gobierno, en este caso de dirección, quiere llegar a un fin. ¿Cómo llega al fin? Es tal vez lo que hay que enjuiciarle, ¿no? Y ahí es donde entran los juicios morales, y de ahí donde a partir de ello podemos crear juicios jurídicos de qué podemos permitir y qué no podemos permitir. Al fin, creo que otra reflexión está en alguna cuestión del sindical, pero no habría que irnos como con una reflexión de esto es derecho laboral. Sería inclusive inocente. Creo que la reflexión con el jefe sindical, el representante sindical y el mediador es los partidos políticos. Los clásicos partidos políticos. Los partidos políticos, en mi percepción personal, siempre crítica, no tienen un interés realmente en el pueblo. O si alguna vez lo tuvieron, cuando llegaron ya no lo tienen. Nos está diciendo Fellini, los partidos políticos son parásitos. Les dicen a ustedes que los van a ayudar, tienen un discurso muy bien armado, inclusive el representante sindical cuando lo entrevistan tiene un discurso tan bien armado que habría que aplaudírselo, pero se lo llegan a decir, tú y el mediador son mafiosos. ¿Por qué mafiosos? Porque buscan intereses donde ustedes no tuvieron cuchara, inclusive si los ven, todo el tiempo están negociando, inclusive negocian en exceso, en alguna llamada telefónica que dice, si quieres uno, te doy 4, que no quieres uno, no, pues te tengo que dar 4. ¿Por qué?
nunca estaban viendo realmente los verdaderos intereses. Ellos tienen sus propios intereses, son zánganos, ni siquiera tocan, ni siquiera son músicos, no son trabajadores, y de algún modo son las personas que menos se quejan, los que no se están quejando del dinero. Creo que ahí nos está dando una reflexión leve y vaga sobre los partidos políticos. Y penúltima reflexión, el metrónomo. ¿Quién es el metrónomo y por qué el metrónomo sale al juego y inclusive aparece un metrónomo gigante? Es de nuevo la desembocación del mito. Seguimos esperando a Dios, seguimos esperando al Mesías. Inclusive las revoluciones siempre tienen la contrarrevolución. La contrarrevolución, la revolución, recordemos la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, los derechos humanos, y la Declaración de Virginia, del buen pueblo de Virginia, tienen una invocación a Dios. De algún modo, ya en la modernidad, así como había una fracción revolucionaria que estaba exigiendo poder del pueblo, había una fracción revolucionaria que estaba exigiendo el poder de Dios. Y esta parece ser que lo que nos dice Fellini es una constante. Siempre sigue habiendo quien está buscando el poder de un Dios. Este Dios, si hoy lo quieren seguir llamando que Jesucristo o Alá, vale, pero creo que hoy todavía estamos esperando Mesías, y este proceso electoral que acaba de vivir nuestro país todavía se sigue mostrando como mesiánico. Seguimos, el discurso hoy siguió siendo, en el fondo, realmente en el fondo, si le buscamos una base ontológica y no hermenéutica, tu Dios contra mi Dios. No había razones, de propuestas se hablaba poco o nada, inclusive si realmente uno se metía a leer las propuestas, eran vergonzosas. Era tu Dios contra mi Dios, y fueron dioses, y hasta hoy siguen siendo dioses. ¿Qué nos está diciendo Fellini? Tal vez ya es hora de liberarnos realmente. ¿Por qué no seguimos de nuevo a los otros? Pero a los otros que no buscan la violencia, eso fue interesante. Cuando tumban al metrónomo, ¿qué hace uno de los superpoderes del metrónomo? Ataca. No ataquemos, demos la razón, demos argumentos. La última reflexión de tantas cosas que me dicen, espérenme, hay una muy bonita sobre. Hay una frase que si va a quedar esto grabado, la quiero decir. Constantemente se la pasan escuchando el partido de fútbol. Siempre que haya una distracción, habrá quien esté interesado en otras cosas. Y entonces hay una reflexión justo de un futbolista que me gusta mucho. Dice, el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Punto, pero al fin y al cabo es importante. Entonces, tal vez, si se dan cuenta, quien seguía con la radio siempre tenía una sonrisa. Tal vez nos deberíamos dejar ir un poquito más, no sé, no puedo concretar mucho esa reflexión. Al final yo soy una de las personas que se preocupa mucho por las cosas importantes, aunque también me gusta mucho el fútbol. Por cierto, hoy empató la Juventus. Y la última reflexión era el eterno retorno. Viene esta bola, esta cuestión que no tiene sentido que haya pasado, pero en las películas de Fellini que las cosas no tengan sentido es más que normal, y tal vez que en el mundo las cosas no tengan sentido es algo que ya deberíamos empezar a aceptar en cierto grado. Esta bola lo podrían entender como un desastre natural, pero lo podemos entender como simplemente un factor de cambio que vino de la nada, del simple cambio del tiempo. Para Heidegger esto sería suficiente, es decir, el tiempo actuó. Inclusive para Marx, en alguna analogía, el tiempo actuó. Vamos. Pero ¿qué pasa? A pesar de que hay un cambio, nosotros como humanos seguimos repitiendo nuestra misma, digamos, el mismo ridículo que seguimos haciendo. Es interesante que la primera gran reflexión que aparece para la reconstrucción de la orquesta aparece del director. El director saca una reflexión hermosa. ¿Qué somos? Somos músicos, vamos a hacer música, dejémonos de otras cosas. Pero es el mismo el que al volver a tomar la batuta vuelve a repetir lo que había hecho. Inclusive no sé si nos quería decir Fellini, más autoritario. Ahora empieza hablando en italiano y acaba gritando en alemán, como diciendo, y ahí les va el nazismo. De verdad, ahí les va el nazismo. No sé, opiniones, reflexiones, no hay una conclusión, son más que reflexiones. Sí, a ver, con respecto a lo de la bola, bueno, por ejemplo, yo lo entiendo de otra forma, que al final y al cabo la bola llega a ser la que para el caos que había, ¿no? La anarquía que había, y también
la bola hace que se lastime uno de los músicos, y es creo que a la única que mencionan su nombre, grita a uno alguien su nombre, si mal no me acuerdo o lo entendí mal, y es entonces hasta hay una escena donde pasan a la arpa sin estar tocando, y es como una reflexión, me imagino, de aquellas personas que las convierten en héroes, que fallecen, no sé, en una revolución, que son las, por decir, las más tontas, y las convierten, pues tenemos, no sé, en la historia de México muchos, como, no sé, los hermanos Aquiles Cerdán, que se adelantan a la revolución, los matan y los convierten como en héroes de la revolución, cuando al fin y al cabo no hicieron mucho. Entonces, me gusta también esa parte que toca la película. Buen punto. Sí, creo que es posible. Inclusive, casualmente hoy festejamos ya 27 años del temblor del 85. Pensando, y es interesante esa misma reflexión, a veces pensando que en el 85 también dicen que en mero gobierno de la Madrid, el pueblo se unió, México empezó a funcionar bien, que inclusive los juzgados improvisados en tienditas de campañas funcionaban mejor que cuando estaban en edificios. Y de repente pues, tuvimos que hacer héroes, gente que no sabría si llamarlos héroes. La cuestión es que fueron un punto de referencia para que algo se uniera. Y al menos eso ya dado. ¿Alguien? A mí lo que me llama mucho la atención es el papel de la música, que siempre pasa a un segundo plano, y creo que es el contrapunto de las ideas. Un ensayo de orquesta, ¿para qué se hace un ensayo de orquesta? Pues al final para un concierto, para que la gente escuche música. ¿Por qué el director tiene una forma de ser, una ideología, una manera de comportarse? Para que la música suene bien. ¿Por qué cada uno de los músicos en lo individual les gusta su rol, su instrumento, después reniegan, pero todos hablan de por qué es parte de su contribución a la música? Y de repente, por cada uno de los intereses personales, la música pasa a un segundo plano. Al final ya no hay música, hay cacofonía, hay un caos. Y cuando llegamos al tercer acto de la película, otra vez el director da un discurso salvador, la orquesta empieza a tocar como nunca, parece que por fin estamos llegando a la música al ideal, y otra vez los intereses personales, regresamos al eterno retorno. Al final es esto, la música, que todo lo ponen en primer plano, al final en toda la evolución de la película quedó en un segundo plano. Muy cierto, y tocaste un punto que se me había olvidado tocar. Al final, ¿qué sería la música? ¿Qué lo analogamos en la vida social? Porque es muy cierto lo que dices. Al final, también nos está dando cuenta del egoísmo social, ¿no? Pero yo no acabé de tocar qué es la música. O sea, si la música lo tenemos que analogar a la sociedad, ¿qué es la música? ¿Quién sabe si la sociedad, pero a lo mejor algún valor de la sociedad? La libertad. Que la sociedad en concepto dicen esto es lo importante, y así debemos ser. La libertad, según la sociedad, yo creo que también papá de Felino es abstracto. Sí, lo puedes tomar. Es tan abstracto como todo lo que se llama. Exacto. Muy buena aportación. Pues bueno, pues yo creo que con esto cerramos esta cine debate jurídico. Muchas gracias por asistir. Espero les haya gustado la película, espero mis reflexiones les haya gustado y les hayan generado más reflexiones. Espero que más que mis reflexiones, ustedes generen reflexiones directamente de haber visto la película. Y bueno, esperemos que estos ejercicios en todas las medidas que se puedan dar sigan generándose. Lo que México necesita hoy más que nada es críticos y pensadores. Tenemos ya muchos técnicos, nos faltan